¿Qué pasaría si te dijera que 6 de cada 10 casos de abuso sexual infantil son cometidos en el hogar de la víctima? Es sorprendente, ¿verdad? El abuso sexual intrafamiliar es un problema que se viene dando durante años. A pesar de que en la antigüedad era normalizado, hoy en día es un delito. Actualmente representa un problema de suma gravedad que decidimos abordar debido a la gran cantidad de casos dados en nuestro estado, Durango. El abuso sexual son todas las actividades donde se obliga a otra persona a cometer actos sexuales, incluyendo la violación. En niños y niñas se efectúa cuando una persona de la misma o mayor edad los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos, tocamientos, ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y o cualquier comportamiento de tipo sexual. En su mayoría las personas que abusan del menor son un padre, un abuelo, un tío, un primo o personas que eran cercanas a la víctima. Además, los abusos sexuales intrafamiliares no suelen ser un suceso único y aislado, sino que llegan a convertirse en un estilo de vida que se puede sufrir durante años. El Código Penal Federal estipula que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Respecto a Durango, las cifras de niños y niñas menores de 16 años es verdaderamente preocupante, ya que en promedio el 7.2% de las niñas y el 10.6% de los niños han declarado que han sido abusados sexualmente por algún familiar. Existen diferentes tipos de abuso sexual y entre ellos están el abuso sexual directo, que consiste generalmente en tocamientos del agresor o del niño o niña inducidas por el agresor. El abuso sexual indirecto, que es la exhibición de genitales, masturbación, sexualización verbal y exposición a la pornografía. Luego sigue la violación infantil y se define como la introducción del órgano sexual masculino o femenino en la boca, ano o vagina de un niño. El agresor hace uso de la fuerza o intimidación. Son múltiples las consecuencias que deja el abuso sexual. Entre las principales se encuentran las siguientes: trastornos de personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, dependencia, sensación de culpa, vergüenza, problemas de adaptación, ansiedad, estrés postraumático, depresión, trastorno en el deseo sexual. Todo niño abusado sexualmente, desde cualquier tipo de abuso, sea por tocamiento o violación, debe acudir a un especialista en terapia en este tipo de casos, ya que es la única manera por la cual la víctima, ya adulta o no, podrá sanar y retomar el control de su propia sexualidad. Derechos de la víctima. En caso de ser abusados sexualmente, los niños tienen los siguientes derechos, mismos que deben ser respetados. Derecho a la información y comprensión del proceso, derecho a la justicia pronta y cumplida, derecho a recibir asesoría jurídica, derecho de respeto y protección por parte de la autoridad, derecho a recibir atención médica, psicológica, material y social. Derecho a ser notificado de las resoluciones dentro del proceso, derecho a obtener una reparación del daño. Derechos del imputado. El imputado también cuenta con derechos que protegen su integridad, mismos que también deben ser respetados. Estos son los siguientes: derecho a la presunción de su inocencia, derecho a conocer desde el inicio el procedimiento de los hechos que se le imputan y derecho a una defensa adecuada e inviolable. A continuación presentaremos la declaración de una persona, misma que fue abusada sexualmente en su infancia a la corta edad de 7 años por un familiar, su propio primo. Narra cómo cuando ella tenía 7 años de edad, su hermano tuvo que irse de casa de su tía, dejando a la niña sola con su primo cuando él tenía 15 años de edad. Él me arruinó la vida en muchos sentidos. Llegué a odiar a mi familia por el solo hecho de encubrirlo. Cuando me tocó sentí una desesperación horrible. Y cuando pasó, deseaba, deseaba morirme. Hasta el día de hoy he tenido más de 4 intentos de suicidio.
porque aún me duele recordar lo que hizo. Siento que no solo acabó con la inocencia de una niña de 7 años, sino que destruyó completamente a mi familia. No cumplió ninguna pena o sentencia como tal. Am, Él sigue libre. La única condición que él recibió fue que se alejara de mí. Y esta am, fue tomada por mi familia. Cuando él abusó de mí, recuerdo que tenía puesto un pantaloncito rosa. Me dijo que quería jugar conmigo. Yo en mi inocencia accedí. Comenzó a tocarme. Llegó un punto no pude, en el que no pude escapar de él. En el fondo sabía pues que ya no podía hacer nada. Mi mamá se enteró en el momento, pero nunca dijo nada. Para ella, esto nunca, esto nunca pasó. Cuando yo decidí hablar, tenía aproximadamente 12 o 14 años. Se levantó una denuncia en su contra, pero no hubo un seguimiento porque comencé a recibir chantajes o incluso amenazas de mi propia familia. Finalmente pudimos comprobar que el abuso sexual infantil es realmente preocupante y debe ser atendido desde ya. Las cifras obtenidas son alarmantes, y aún más al saber que cada año han ido aumentando. Fue muy triste el descubrir la infinidad de niños y niñas inocentes que fueron abusados sexualmente, y fue aún más desgarrador el saber que en su mayoría los abusadores forman parte de su familia, personas en las cuales depositan su confianza, su integridad y su seguridad. Descubrimos que en Durango existen tanto derechos como leyes que protegen a las víctimas de abuso sexual infantil, pero también nos dimos cuenta que las denuncias no siempre proceden, dejando en libertad a los abusadores. Si bien es cierto, no es fácil evitar un abuso sexual infantil. Sin embargo, es importante el que toda la población, tanto de adultos como de niños, siempre estén informados respecto al tema y el qué pueden hacer en contra del mismo, para así lograr evitar la mayor cantidad de casos posibles. Como padres, es indispensable crear fuertes lazos de comunicación y confianza para que de esta manera los niños se expresen siempre libremente ante cualquier inconformidad. Es duro aceptarlo, pero un niño o una niña pueden estar en peligro incluso en su propio hogar, en su propia familia.